Bueno, si uno observa la comparación, digamos, entre Brasil y México entre 1989 y 1991, el periodo, digamos, que se realizan las reformas estructurales de las economías latinoamericanas, en ese momento la comparación habría resultado más optimista para México, porque en ese periodo en México se habían llevado a cabo reformas a la economía que en otros países se antojaban de difícil aplicación, y aquí, por particularidades del régimen político, se llevaron a cabo relativamente fácil. En cambio, en Brasil teníamos un problema de poca aceptación de las reformas económicas por parte de la población y de la clase política en general, junto con una figura como era Collor de Mello, que él era el reformista, en sí misma muy comprometida, digamos. Entonces, ¿esto qué hizo? Generó una dinámica en Brasil de arranque y retroceso en el ritmo de las reformas, que en sí misma pues no puede ser buena para la economía, ¿verdad? Entre otras consideraciones, los resultados de esta dinámica fueron dos. Brasil no resolvió ni remotamente sus problemas económicos de ese momento, al contrario, se dispara la hiperinflación y además tiene una crisis política tan grande que el presidente Collor de Mello pues es impugnado por la Cámara y debe abandonar la presidencia. Que tenemos esta doble combinación, mientras que en México lo que veíamos era reformas llevadas a cabo consistentemente y con aceptación política, tanto de la población como, bueno, al menos del partido que dominaba en ese entonces toda la arena, que era el PRI. Al pasar los años, pues tenemos la situación inversa, ¿verdad? Vemos últimamente se genera mucho la comparación entre México y Brasil. Ya venía dándose, pero fundamentalmente por la siguiente observación. Mientras que Brasil es uno de los últimos países en ser afectados por la crisis global, y además es uno de los primeros países en salir de ella, ¿verdad? Mientras Brasil es apenas afectado por esta crisis y sale muy fortalecido, México pues no es que es afectado, es arrasado por la crisis, ¿verdad? Eso tiene algunas causas que se refieren propiamente a la coyuntura de los países, pero revelan cuestiones estructurales, es decir, la economía mexicana está muy integrada a la economía norteamericana, ¿verdad? Por eso es un país que se ve afectado, es una economía que se ve afectada mucho por una crisis que no produjo, a diferencia de nuestra crisis de 95. En cambio, la economía brasileña tiene un sector exportador muy ligado al mercado asiático. ¿Okay? Entonces, eso, bajo ciertas consideraciones, pues uno las puede ver también como causas muy coyunturales, ¿verdad? Es decir, cuando fue la crisis asiática, también hay que tener esa perspectiva, poco después del efecto tequila, cuando fue la crisis asiática, Brasil estuvo muy afectado. En cambio, México apenas, no era otra cuestión. Entonces, eso también depende de cómo se integran las economías y cómo desarrollan sus lazos comerciales. No obstante, me parece que subyacen también consideraciones estructurales previas a la crisis. Es decir, Brasil crece mucho, es una economía que crece mucho. Mientras antes de la crisis, ¿verdad? Eso es lo importante, la crisis afecta a las cosas, pero antes de la crisis Brasil ya estaba creciendo a tasas de 5 o 6%. Antes de la crisis, la discusión económica en Brasil era ver formas de desacelerar el crecimiento,
porque pues estaba generando presiones inflacionarias. ¿Ok? ¿Cómo crece Brasil? Y eso es lo importante, porque la comparación con México, aquí sí, ya es estructuralmente desfavorable. México está entre la estancamiento, crecimientos de un punto porcentual, y desde esta época que le digo, ¿verdad? Desde mediados de los 90, a crecimientos en el mejor de los casos de 3 puntos, 3.5, ¿ok? Entonces, pues no, aquí nunca tenemos esas discusiones de estamos creciendo demasiado, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? No, al contrario, el crecimiento es insuficiente en todos los sentidos. En cambio, en Brasil, a mi juicio, ¿qué está pasando ahí? Está creciendo una economía de similar magnitud a la mexicana. Son las dos más grandes del continente. ¿Por qué crece más la brasileña? Brasil tiene esto al igual que México, un contexto de estabilidad macroeconómica que se ha sostenido a lo largo de distintos gobiernos y de distinto color ideológico, ¿verdad? Y eso es muy importante. Es un gobierno que, sobre todo, desde la presidencia de Cardoso, desde las dos presidencias de Cardoso, es un gobierno que puso en orden sus finanzas, mantuvo bajo control la inflación, y después, cuando Lula toma la presidencia, no renuncia a la estabilidad macroeconómica. Eso es muy importante. Pero eso no lo distingue de México, ¿verdad?